Muy buenas tardes, mi nombre es Nidia Esther La Torre Mendoza. Hoy venimos a tratar el tema psicosocial, del cual hemos venido trabajando el grupo 109 del curso de Comunidad, Sociedad y Cultura. Nuestro problema psicosocial se denomina tribus indígenas que llevan 2 años comiendo de la basura. En él vamos a resumir a grosso modo lo que nos está tratando esta problemática psicosocial. Parte de que los residentes venezolanos sufren una migración por la economía que sufre este país y han venido a instalarse al municipio de Puerto Carreño Vichada. Allí se instalaron en una zona no apropiada, que prácticamente es en la planta de tratamiento de los residuos sólidos, de donde se abastecen para su manutención. La mayoría es población indígena. Otros acompañados del municipio de Puerto Carreño son indígenas entre amorúas y sicuanes. Pues no solamente se agudiza esta problemática en su estado natural, sino que también en los estados económicos parten de que no hay unas políticas públicas para hacer la atención ni el restablecimiento de derechos de esta población. Bueno, esto en cuanto al resumen. Les voy a dejar un corto video en el cual podemos obtener de la fuente RCN una ligera demostración de cómo es la actualidad de estas personas. Aquí en el video pueden encontrar lo que muchas personas de pronto vieron en los noticieros. Este problema psicosocial no solamente ha afectado a esta población, a esta colectividad, sino también ha afectado a todo un municipio. ¿Cuáles son los factores que agudizan esta problemática psicosocial? Tenemos unos culturales, económicos y los históricos. Dentro de los culturales tenemos la pérdida de costumbres y hábitos que sustentan a la familia. Ya las personas han perdido sus costumbres. Estos indígenas no tienen la costumbre que venían cediendo ante su cultura, sino que han perdido pues hábitos como el de la siembra, la agricultura, la pesca, la caza, que son prácticamente las acciones que podían sustentar a las familias. Las etnias no tienen la misma costumbre, puesto que estábamos hablando de 2 etnias, entonces eso crea un choque cultural. Seguido a ello tenemos los factores económicos. Los factores económicos, aquí son muy pocas las etnias indígenas que tienen una propia economía, no tienen ese ingreso, por tanto la práctica no es sostenida. No hay un intercambio de productos, no existe tampoco un centro de acopio para comprar esos productos y los recursos son nulos. No hay inversión para hacer en esta colectividad un proyecto o un proceso de generación de ingresos. Dentro de los factores históricos tenemos la ubicación geográfica, o sea, por ubicación el municipio de Puerto Carreño es uno de los más cercanos en la frontera, por ende fue allí donde llegaron, solo que en el momento para llegar a instalarse se instalaron en la planta de residuos sólidos. Entonces la problemática psicosocial que se ha estado viviendo a raíz de ello es muy a fondo, debido a que no solamente es lo social, sino también la salud, es el aumento de inseguridad. Estas personas se han enfermado pues prácticamente de infecciones gastrointestinales, también su problema psicológico ha llegado a aumentar. Y también dentro de los factores tenemos una ausencia de un sistema de separación de residuos, porque los habitantes del municipio de Puerto Carreño no están acostumbrados a hacer ese sistema de separación. Entonces llegan como tal desechos combinados, y esto es lo que produce que las personas tengan ese interés de ir a buscar en la basura. En cuanto a los actores, tenemos 2 clases de actores, y hablo prácticamente de los actores. Los principales son los indígenas, los amorúas y pues sicuanes, ¿sí? Pero entonces allí la noticia habla más de los amorúas. Sin embargo, las fuentes, mi compañera Juliana, quien les va a hablar aquí, es de Puerto Carreño, y bien ha dicho que también, aparte de los indígenas amorúas, también hay indígenas sicuanes. Entonces ellos son los primeros actores porque son las víctimas de esta problemática. Aún así tenemos otras víctimas indirectas que son la misma sociedad, los mismos habitantes del municipio de Puerto Carreño. Como actores institucionales tenemos los gobiernos locales, la alcaldía, la gobernación, ellos pues porque parten desde sus estrategias para la superación de la pobreza.
instituciones que son competentes en este tipo de restablecimiento de derechos, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, también las IPS o instituciones prestadoras de salud, porque tienen que llevar esa promoción y esa prevención de las enfermedades. Las entidades administradoras de planes de servicio de salud, que son las EPS, las que conocemos como EPS, para brindar una mayor cobertura en un sistema de seguridad social. Las autoridades indígenas, puesto que ellas son la autoridad dentro de este territorio, lo cual también las convierten en uno de los actores principales para poder mitigar este tipo de problemas psicosociales. Y todos los ciudadanos, porque no tenemos una conciencia de reciclaje, es decir, que estamos apoyando al consumo de este material inservible. A continuación, tendremos la exposición de las causas, efectos o consecuencias, los acontecimientos precipitantes, los acontecimientos desencadenantes y cómo podemos potenciar a esta comunidad para trabajar con ellos y poder mitigar o impactar estos efectos. Buenas tardes, mi nombre es Neidy Castilango Ramos, del programa de Psicología, del curso Comunidad, Sociedad y Cultura del grupo 109. A continuación vamos a hablar sobre la problemática de las tribus indígenas que llevan 2 años comiendo de las basuras. En esta ocasión voy a hablarles sobre las causas, efectos o consecuencias que estas han producido. Bueno, en cuanto a las causas tenemos la migración por hambruna, la incapacidad para adquirir productos de la canasta familiar de esta población, déficits en la atención médica, que esto ha conllevado a que ellos busquen otros lugares para desplazarse, para irse a buscar su alimentación. También en cuanto a Venezuela como país paternalista, nos dice que los indígenas dependen de la política del Estado, además falta de programas para la cobertura de los derechos y necesidades de esta población. También tenemos la pérdida de la tradición e identidad cultural. Esto dice que ha generado esto pues no producen, pues por la falta de esto no producen ingresos. Los indígenas han perdido la tradición y las habilidades para buscar y producir su propia alimentación, y la ausencia de fuentes de empleo para generar ingresos a esta población. Entre las consecuencias encontramos pues la desnutrición. Esto abarca lo que es la muerte y desnutrición de la población, maltrato y abandono infantil, muerte de personas de la tercera edad por escasez de medicamentos. También los trastornos alimentarios y el desarrollo de los menores y también de las gestantes. También encontramos lo que es la inseguridad, que tiene un cubrimiento en cuanto a muertes a mano armada y aumento de homicidios. Y también tiene participación en lo que es la prostitución, con el consumo de sustancias psicoactivas y la vulnerabilidad de los derechos de los menores. En cuanto a acontecimientos precipitales, encontramos lo que son la falta de una política pública para actuar bajo rutas integrales institucionales para la superación y cese inmediato de la situación de vulnerabilidad de los indígenas. Por un lado, también la falta de implementación de estrategias en el país venezolano para su superación de la pobreza y del conflicto interno, lo cual no permite el retorno de los migrantes de ese país, agravando la situación en los indígenas. Tampoco no existe una legislación indígena compacta en cuanto al gobierno propio, y no existe una línea de empleo sostenible para personas que sean indígenas con nacionales. Muchas gracias.
Muy buenas tardes, mi nombre es Juliana Andrea Gutiérrez Trigo, soy estudiante de la UNAC, pertenezco al curso de Comunidad, Sociedad y Cultura del grupo 109. Para continuar sobre esta temática, como lo hablaban un poco mis compañeras anteriormente, voy a hablar sobre los acontecimientos desencadenantes, la cual las acciones a desarrollar son generar estrategias de atención y asistencia para emitir un retorno voluntario y con seguimiento, sugerir a Venezuela, la cual es de allí donde la mayoría de personas, especialmente indígenas, vienen a buscar un mejoramiento de vida. La idea es que se establezcan pautas de subsidiariedad a las que tienen derecho estos ciudadanos, como la alimentación, vivienda, educación y salud. También sería bueno implementar una estrategia de empleo en sí que abarque a todos aquellos habitantes que tienen bajos recursos y que no encuentran la manera de generar una estabilidad económica para poder solucionar sus problemas alimenticios. Una convocatoria de asamblea con los pueblos indígenas para concentrar los cambios que han dejado brechas estas situaciones, como formar líderes de cada grupo de indígenas o comunidades para que sean llegadas todos estos factores que les impide generar cambios en su entorno, en su comunidad. También elevar un censo detallado de las personas y las condiciones demográficas en las que se encuentran. También es importante realizar seguimiento y evaluación de las condiciones y evolución que van presentando estas comunidades o este grupo de personas en el cual se van a implementar todas estas acciones. También es importante poner en marcha aquellos programas y estrategias de recuperación social y emocional, ya que es muy importante porque eso también afecta a gran parte a quienes voluntariamente así lo dispongan. Para continuar, hablaré también sobre la potenciación comunitaria, que se refiere al empoderamiento comunitario encaminado a reforzar el sentimiento de identidad cultural como vía de valoración y apropiación de la comunidad, de lo comunitario, la cual es organizar a la comunidad propiciando su participación en la identificación, toma de decisiones y elaboración, ejecución de soluciones a problemas y dar respuesta a las necesidades para el mejoramiento de la calidad y el progreso social, a partir de sus propios recursos materiales, humanos, físicos y espirituales, modificar las actitudes individuales y prácticas comunitarias para la búsqueda del desarrollo social y económico, potenciar el trabajo colectivo y de progreso mediante el propio esfuerzo y trabajo, reforzar habilidades en los integrantes para la resolución de sus propios problemas. Muchas gracias por la atención prestada.